Bienvenidos. Hoy en El Guardián del Saber hablaremos de la adquisición de los procesos de lectura. Es muy frecuente escuchar la pregunta: ¿a qué edad se debe enseñar a leer? Bien, partamos de uno de los 7 principios fundamentales del desarrollo humano. Este principio nos dice que el desarrollo humano implica los tiempos de maduración. Es decir, cada ser humano tiene un tiempo de maduración de neurodesarrollo particular. Ejemplo: dos niños, los dos tienen 2 años, pero por el hecho de tener 2 años no significa que los tiempos de desarrollo son exactamente iguales. Es decir, puede ser que uno haya gateado a los 6 meses, el otro a los 7, 8 meses, pero eso no quiere decir que uno esté más adelantado que el otro, sencillamente son tiempos de maduración particulares. Este principio se debe tener en cuenta también en el proceso de adquisición de la lectura. Algunos niños desarrollan un poco antes esas conexiones neuronales, ese neurodesarrollo que le va a permitir incorporar de manera mucho más efectiva los procesos de lectura y de escritura, mientras que otros niños tardan un poco más. Pero es importante que tengamos en cuenta algo, y es que generalmente estas áreas del cerebro implicadas en los procesos de lectura y de escritura empiezan su proceso de maduración alrededor de los 6-7 años. En su generalidad, esto es así, y nosotros debemos tener en cuenta ese principio para desde allí poder orientar ese proceso de adquisición y de aprendizaje de la lectura. Hay padres de familia que me dicen, por ejemplo, doctor, ¿por qué será que mi niño tiene 5 años y todavía no ha aprendido a leer, pero su compañerito tiene 5 años y lee mucho más fluido? Definitivamente, aquí nos damos cuenta de que el proceso de maduración es un proceso particular, es un proceso que lleva su propio ritmo, y es fundamental que tanto padres como maestros tengamos en cuenta esas características del neurodesarrollo. Si nosotros respetamos los procesos de neurodesarrollo, vamos a poder desarrollar procesos mucho más efectivos en cuanto a la enseñanza, y nuestros estudiantes en cuanto al proceso de aprendizaje. Como les decía hace un instante, generalmente las áreas de la corteza prefrontal implicadas en el proceso de lectoescritura empiezan a madurar, a conectarse, a mielinizarse alrededor de los 6-7 años. Por eso, ese sería el tiempo idóneo para empezar a incorporar los procesos de lectoescritura. Antes no, pues si bien puede que existan algunos niños que ya tienen antes de los 6 años un poco más maduras estas áreas cerebrales, eso no implica que todos los niños van a tener esa capacidad. Los niños que aprenden a leer a los 5 años e incluso antes de los 5 años quizá lo hacen porque se ha forzado a su cerebro para que incorpore algo para lo cual muy seguramente todavía no está listo. Eso implica consecuencias a mediano plazo. Por ejemplo, encontramos niños de 11, 12 años con situaciones de discalculia, disgrafia, dislexia, y detrás de esto hay unos antecedentes de aprendizaje, de incorporación de la lectura a muy temprana edad. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta eso. Recordemos, padres de familia, maestros, que el peor enemigo de la educación es la prisa. No olvidemos nunca eso y desarrollemos procesos de enseñanza que vayan acordes al ritmo de neurodesarrollo. Países como por ejemplo Suecia, Finlandia, tienen muy en cuenta este tipo de procesos, este tipo de principios, y por eso la edad de escolarización, la edad de incorporación de procesos académicos está después de los 6 años. Hasta antes se trabaja la parte de socialización, la parte de desarrollo sensorial, y es muy importante que nosotros también tengamos en cuenta eso para que podamos tener procesos mucho más efectivos, que nuestros estudiantes puedan aprender de manera más efectiva, y nosotros como maestros, si sabemos cómo funciona el cerebro de nuestro estudiante, vamos a poder desarrollar procesos también mucho más idóneos, mucho más adecuados y que generen un verdadero aprendizaje. Hasta una próxima oportunidad.